Buenas noches, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Inge. ¿Qué tal, Inge? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí listos para los laboratorios. Muy bien, perfecto. Ahorita vamos a iniciar. Déjenme, ahorita les comparto la pantalla. Ok, ¿me comentan si ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya se visualiza el escritorio. Ah, perfecto, muy bien. Vamos a empezar entonces ahorita. Me di a la tarea a instalar ahorita un BSD y un Solaris para poder hacer unas prácticas más adelante, para mostrarles más o menos las similitudes que hay directamente entre estos diferentes sistemas operativos que son basados obviamente del lado de Linux. Ahí tengo las imágenes, igual eso se pueden descargar desde la red, no hay ningún problema, para que ustedes lo puedan tener por ahí. Vamos a continuar entonces un poco con lo que hemos estado trabajando hasta el momento. Ok, vamos a iniciar entonces nuestra pantalla, nuestro sistema operativo, y vamos a comenzar a trabajar en esto. Voy a echar por acá. Después vamos a configurar directamente vamos a asignarle ya una IP fija en los siguientes laboratorios, donde vamos a estar trabajando directamente todo el tema de redes. Vamos a necesitar asignarle una IP fija a nuestra máquina virtual para que podamos ir trabajando directamente ahí. Un poquito de tiempo, en tanto termina de cargar esto. Ok. A veces también se queda trabada así la máquina cuando yo la enciendo, solo le doy enter y ya me pide login. Y ahí le funciona exactamente, sí. Ok, bueno, ya tenemos acá, ¿se recuerdan ustedes que ya teníamos una IP asignada? Usualmente el router va a seguir asignando la misma IP. Ahorita por el momento podríamos decir, Álvaro, admin asterisco. Les voy a mostrar otra forma de loguearnos también. Entonces, IP, y tenemos, al menos acá yo tengo la misma dirección IP.
Voy a inicializar la otra máquina virtual solo para efectos de poder revisar algunas cosas. Voy a iniciar este BSD para mientras, y en lo que está cargando ese BSD, pues vamos a seguir trabajando acá. Otra forma de poder conectarnos es directamente con el... si no tienen PuTTY instalado, pueden utilizar el PowerShell em, de Windows. Es una forma bastante rápida de poder hacerlo. Ok, vamos a conectarnos entonces con PuTTY. La IP es 190. Ok. 192.168.0.18. Y me pide la contraseña. Es Álvaro. Min asterisco. Nos conectamos acá. Ok. Ya estamos conectados. Lo voy a colocar en gran. Lo voy a configurar para que sea un poquito más grande y comenzamos. Ok. Voy a minimizar esta máquina para mientras y voy a dejar esto por acá. Mientras tanto, tenemos aquí, esta es la otra máquina que les había, que agregué ahorita, que es un BSD, que es un FreeBSD. Le coloqué exactamente lo mismo, ¿verdad? Para colocarlo, yo creo que... Ah, no, perdón, era... vamos a colocarnos con el root. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, este es un BSD. Lo instalé directamente, descargué la imagen completa. Entonces no le he creado usuarios ni nada. Aquí sería para hacer las prácticas para poder crear un usuario con un add user. Y vamos a crear un usuario específicamente con las demás configuraciones. Pero esto es, digamos, para modo de ejemplo. La diferencia aquí es que yo les quería mostrar acá que el comando IP no existe directamente dentro de BSD porque como estas versiones de Unix utilizan configuraciones o paquetes un tanto más viejos, por así decirlo, tradicionales, aquí podemos trabajar con el ifconfig. Para los que han trabajado con DOS, saben de que prácticamente esto es lo mismo que decir el ipconfig. Entonces nosotros tenemos aquí nuestro PowerShell. Vamos a abrir el PowerShell acá, para que ustedes lo puedan ver. Y en DOS lo que usualmente nosotros hacemos es que utilizamos el comando ipconfig. Y este nos muestra toda la información. Entonces dentro de Linux, el comando por excelencia que se utilizaba era el ifconfig. Hasta las versiones más nuevas de Ubuntu, que ya dejaron de utilizar el ifconfig, que si nosotros colocamos aquí ifconfig, me dice de que no existe, ¿verdad? Porque necesitaríamos instalar esta librería, que es el NetTools, pero eso no lo vamos a estar instalando en este momento. Bueno, en el último día de clases nosotros estuvimos haciendo algún ejercicio directamente con el tema de los usuarios. Habíamos comenzado a platicar un poco relacionado con el tema de cómo crear usuarios y las configuraciones específicas para el tema de los usuarios. Creamos un usuario y eliminamos un usuario. Y lo que nos hacía falta básicamente era, más que todo, darle permisos al usuario que habíamos creado. Si nos vamos acá, por ejemplo, vamos a colocarlo esto un poco más grande y vamos a colocar aquí.
El usuario que habíamos creado era test, este usuario test2. Y se recuerdan ustedes que estábamos trabajando directamente dentro de la carpeta de etc. En esta carpeta teníamos el archivo de sudoers, que es el archivo que nos indica más o menos cuáles son los permisos que tenemos acá, que es este archivo de por acá. Nosotros venimos y le damos un ls -l, nos muestra directamente todos los detalles que vamos a estar digamos, a nivel de detalle de qué se trata cada uno, digamos, qué características tiene cada uno de estos archivos. Tomen en cuenta de que a nivel de sistema operativo, una de las características específicas que tiene Linux y básicamente Unix es que todo está representado como archivo, y es una de las cosas interesantes, ¿verdad? Todo es representado como archivo. Ustedes conectan un disco duro, el disco duro se representa como archivo. Tienen dispositivos conectados, por ejemplo, una tarjeta de video, la tarjeta de video se representa como archivo también. Entonces, cada uno de estos los vamos a ir encontrando como archivos, incluyendo temas de configuración específicamente. Entonces, aquí tenemos un directorio, el directorio de los sudoers, y aquí tenemos el archivo de configuración. Por default tenemos un aplicativo para poder hacer lectura de archivos, que este es el equivalente del bloc de notas, que se llama Nano. Ese viene por default instalado en Ubuntu y es uno de los que más me gusta utilizar. Del lado de Linux, digamos que este es un poquito más sencillo de utilizar respecto del VI, ¿verdad? El VI es el editor por excelencia del lado de Linux. Entonces, Nano, voy a colocar Nano, sudoers. Y pero creo que lo escribí mal. Ahí está. Sudoers es sudoers. Ahí está. Ah, lo escribí mal otra vez. Tal vez por el usuario no tiene acceso. Es probable que sea por eso, pero me debería de dejar editarlo sin necesidad de... Me debería dejar tener acceso a verlo sin necesidad de poder modificarlo. Vamos a ver. nanosudo.conf. Es lo que les decía. O sea, sí debería de poder editarlo. Lo único que no editarlo, abrirlo en modo solo lectura. Entonces, cuando lo abrimos en modo solo lectura, lo que hace es que nos permite solamente revisar lo que tiene internamente. Ah, reading. Sí, y no me está permitiendo, pero sí es eso. Vamos a ver, sudo nano sudo ers. Como les digo, debería de dejarlo, pero bueno, me imagino que son nuevas políticas de seguridad que acaban de instalar. Bueno, aquí tenemos algunas configuraciones y algunos otros parámetros directamente para poder revisar y cómo deberíamos de trabajar todo esto. Lo que yo quería mostrarles o lo que yo quería decirles es que tenemos también otro comando que nos puede servir a nosotros, que es el user mode. User mode es esto, nos permite a nosotros poder agregarle y quitarle características sin necesidad de entrar a editar el archivo como tal de los sudoers, del archivo que nos va a decir, mire, pero el, eh, el usuario no se encuentra registrado dentro de los sudoers y por lo tanto no puede hacer tareas administrativas. Entonces, desde aquí yo puedo venir y decirle al sistema operativo y decirle, hey, mire, vamos a agregar este usuario como administrador y le vamos a dar permisos para que cree tareas administrativas, básicamente. Entonces, esto es parte de la ventaja que nosotros tenemos perdón, jóvenes, con esto, ¿verdad? Entonces, usualmente en el archivo lo que tenemos que hacer es que tendríamos que agregar al archivo sudoers
el dato del usuario y toda la información que nosotros necesitamos ahí a mano, ¿verdad? Y eso ya implicaría un poquito un tema un poco más engorroso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí lo que podemos hacer es decirle, hey, miren, vamos a agregar uno más. ¿Y qué es lo que vamos a agregar? Le vamos a agregar un atributo específico. ¿Y qué le vamos a agregar? Lo vamos a agregar a un grupo. ¿Y a qué grupo lo vamos a agregar? Lo vamos a agregar al grupo de super amigos, ¿verdad? Al grupo de superusuarios. Entonces, de esta manera nosotros podemos modificar el usuario y agregarlo a un grupo determinado. Nosotros podemos crear nuestros grupos e ir agregándole características, que eso es lo que vamos a ver más en un momentito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, si ustedes se recuerdan, hace un momentito creamos el usuario test, pero este usuario test, si nosotros no logueamos con el usuario test, no vamos a poder, si nosotros no logueamos con el usuario test, no vamos a poder, no vamos a poder modificar ni hacer nada directamente. No vamos a poder tener permisos administrativos ni nada de todo eso. Vamos a intentar loguearnos para que vean a lo que me estoy refiriendo. Vamos a volver a colocar la dirección 192.168.0.18. Vamos a abrir aquí una nueva conexión. Esta nueva conexión la vamos a crear como vamos a loguearnos a modo de test. Entonces vamos a decir test 2 y el usuario, el password, según recuerdo, era test 2. A ver si lo escribí bien. Ok. Bien, bueno, dice que, vamos a ver. Bueno, ahí está, test 2. Supuestamente aquí, y no tengo mayores accesos, no tengo permisos, mayores permisos ni mayores características para poder trabajar en nada, básicamente. ¿Por qué? Porque todavía el usuario no estoy agregado a nada. Solamente tengo un permiso de conexión, no tengo un permiso mayor de mayores cosas. Puedo escribir cualquier otra situación. Me va a decir, mire, ¿qué quiere hacer o cómo lo puede trabajar? Entonces, lo que yo necesito acá directamente, vamos a salirnos de aquí, es agregar mi usuario test a mi grupo específicamente de los administradores o crear un usuario y agregarlo al grupo de administradores. Entonces, yo tengo aquí el usuario test 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle, miren, vamos a elevarlo a superusuario, vamos a decir usermo, y este comando nos va a servir para poder agregarlo. Vamos a decir que vamos a abrir nuestro archivo de configuración, vamos a agregarlo a un grupo específico, vamos a agregarlo al grupo de sudo. ¿Y qué usuario vamos a agregar al grupo de sudo? Vamos a agregar al grupo de sudo el usuario test 2. Entonces, de esta manera, básicamente lo que yo hice fue agregar a este usuario, al usuario test 2, dentro del grupo de sudo. Vamos a... Me estoy logueando ahorita como superusuario, me voy a ir siempre a la carpeta etc. Y aquí, según recuerdo yo, teníamos sudoers. Vamos a ver, nano, sudoers. Y ahí tenemos algunas informaciones extras que van a estar ahí generándose. Con alguna información. Cuáles son los tipos de administración y algunos otros valores que van a estar generándose ahí. Permítanme, jóvenes. Bueno. Entonces, luego, ya que tenemos esto, ¿qué es otra de las características que necesitamos tener habilitadas específicamente para poder trabajar el tema de usuarios? Al igual que en Windows, cuando nosotros venimos y estamos en Windows, voy a abrir aquí una carpeta de Windows, administrar, un segundo.
que termine de abrir esto. Ok, cuando nosotros estamos en la administración de Windows, tenemos aquí algunas otras opciones y usualmente tenemos opciones con el tema de los usuarios. Si ustedes se dan cuenta, Windows también tiene esta facultad para poder trabajar con usuarios. Podemos crear los usuarios y podemos crear grupos. Cada uno de estos grupos nos va a servir específicamente para poder agregar o eliminar características específicas o agregar atributos o propiedades que vamos a llegar a necesitar específicamente para cada uno. Entonces, de esta manera nosotros podríamos también darle permisos a un grupo para que haga o que tenga acceso a determinadas carpetas. Incluso podríamos decir, bueno, si vamos a crear imagínense que vamos a crear este sistema operativo lo vamos a administrar para poder, digamos que vamos a dar permisos de red para que se puedan conectar y tengan acceso a una carpeta específica. Y eso a grande rasgo, ¿verdad? El tema de la carpeta específica es porque esta carpeta la vamos a montar o sea, nosotros vamos a montar una carpeta en el home que va a estar haciendo referencia a un clúster, a una carpeta compartida dentro de un RAID que nosotros vamos a crear. Y eso es fácil, ¿va? Digamos, creamos un RAID dentro de nuestro servidor Linux y el RAID dentro de nuestro servidor Linux lo que va a hacer es que se va a representar como un archivo acá. Digamos que nosotros vamos a tener aquí específicamente un archivo que va a ser el que se va a indicar que va a ser nuestro RAID. Entonces este RAID lo vamos a querer montar y lo vamos a montar dentro de una carpeta que vamos a compartirla, por ejemplo, al segmento de red. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un grupo. Entonces vamos a crear específicamente un grupo determinado del lado del lado de Linux, ¿verdad? Vamos a crear un grupo desde la terminal, desde nuestro sistema operativo, desde nuestra consola, vamos a agregar un grupo y a este grupo le vamos a dar los permisos específicos que vamos a necesitar. Entonces, ¿cómo se crea un grupo? Bueno, vamos a decir un group add, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a agregarle a este grupo? Bueno, ¿qué grupo vamos a crear? Vamos a agregar el grupo RAID, por ejemplo. Entonces, este grupo nos va a servir a nosotros para poder lo escribí mal. Bueno, no importa. Vamos a colocar RAID. Lo vamos a agregar, después lo eliminamos. Y este grupo nos va a servir a nosotros para darle permisos específicos a determinadas carpetas o a nuestro archivo propiamente del lado de nuestro RAID, de nuestro arreglo de discos que vamos a crear. Ahora bien, ¿a qué voy yo con todo esto? Todas las versiones de Linux, y ahorita voy a ir a hacer el ejemplo con la Unix que tengo acá, representan todo a nivel de archivos. Si ustedes se recuerdan acá, hace un momento que yo hice por aquí arriba, les voy a mostrar. Eso es lo que me gusta de acá. De hecho, miren jóvenes, PuTTY nos sirve bastante con esto, porque lo que nosotros podemos hacer es que podemos salvar el log, básicamente, de todo lo que hemos trabajado. Entonces guarda todo lo que se ha escrito en un archivo de texto, lo pueden guardar a nivel de un archivo de texto y esto les puede servir a ustedes para el momento de cuando tengamos que entregar una evaluación, ¿verdad? Entonces yo les pongo el ejercicio a nivel de consola, ustedes se conectan con PuTTY, ustedes vienen, hacen todos sus ejercicios que yo les voy a colocar y me guardan el log de lo que trabajaron, que aquí vamos a colocar la hora y la fecha en la que se están conectando y todo eso, si ustedes se dan cuenta aquí aparece. Entonces de esa manera se tiene ya un registro de lo que se trabajó. Ok, ¿dónde está el IBP-A? Bueno, no lo veo acá. El asunto es de que cuando yo hago un IP, me muestra la información específicamente de qué es lo que se está conectado. Y aquí me aparece esta información. Me dicen ENP0S3, que este es mi archivo de configuración. Este es mi dispositivo de red. En teoría, debería existir aquí un archivo
que se llame así, o debería de existir aquí un directorio donde se encuentre un archivo que tenga ese mismo nombre. La idea de esto es que todo lo que esté funcionando a nivel del sistema operativo debería de tener una representación como un archivo. Entonces, esto de acá que ustedes ven acá es mi tarjeta de red y tiene una representación como que fuera un archivo, de tal manera que yo lo puedo cargar o que yo lo puedo modificar directamente en eso. Cuando yo vengo y creo un RAR, en este caso, se carga como un archivo aquí y que yo puedo montarlo a nivel de carpeta. Eso es una de las cosas que se pueden hacer directamente. Bueno, entonces, voy a salirme del superusuario. Estábamos acá. Lo que vamos a hacer es que yo me voy a ir al ETC, pero específicamente en la parte de los grupos. Ah. Ingeniero, disculpe, solo como consulta, ¿será que Ajá. nos podría compartir también el log que pudiese De lo sacar de esta clase? Claro, por supuesto, yo se los comparto. Lo que yo hago es que se los voy a colocar acá dentro del lo que estamos escribiendo, si ustedes se dan cuenta. Alguien levantó la mano, perdón, no lo había visto. Sí, ingeniero, solo una consulta. No sé si hay que activarle algo más del lado del PuTTY, porque yo estoy viendo el event log del mío y solo me aparece que se envió el password, acceso garantizado, pero todo lo demás que he hecho no me aparece nada más. ¿No le aparece? Solo que está iniciada la sesión únicamente y hasta ahí. Ok, deme un segundo. Mire pues, le voy a mostrar cómo se hace. No es exactamente ahí, pero ahorita se lo voy a mostrar. Deme un segundo. Ah, ok. Ahorita le muestro. Mire pues, vamos a hacer esto. Vamos a abrir un bloc de notas. Lo vamos a colocar por acá. Entonces, para poder sacar el log de aquí, obviamente no vamos a utilizar el archivo de log ese porque ahorita no lo tenemos habilitado, pero lo que vamos a hacer es que vamos a hacer copiar todo al portapapeles. Y ya después nos vamos aquí en el archivo de texto y lo pegamos. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, vamos a ver control inicio. Y aquí me aparece, me logué. Y aquí está todo completito el log de la sesión que trabajamos ahorita, si ustedes se dan cuenta. Cada uno de Ok, los comandos que escribí. Ajá, ahí está. Sí, no hay ningún problema. Ok. ¿Estamos? Bien, deme un segundo. Ok, ya. Bien, entonces, ¿en qué estaba? Ah, sí. Entonces, estando acá dentro de la carpeta etc, debería de existir también, a menos de que lo hayan cambiado en esta versión, una carpeta o un archivo que es el archivo de los grupos. cd espacio, vamos a ver, ls-l, porque vamos a buscarlo todo, y nos vamos a ir hasta aquí arriba. Y dentro de aquí debe de existir una carpeta o un archivo que se llame grupos. Y aquí está. Este es el archivo de los grupos, miren. Group. Y en teoría lo que yo acabo de hacer es que acabo de agregar un archivo a este grupo. Si ustedes se dan cuenta, aparece información específica de que lo agregué acá, ¿verdad? Entonces este es aquí tengo el group también. Entonces vamos a modificar, vamos a ver qué es lo que tiene el archivo de grupos. Si nos deja. Y aquí específicamente aparecen los grupos que los grupos que existen. Tenemos el grupo de root, los demonios y algunas otras cosas que están generándose por acá y algunos otros valores. Y por aquí al final deberían aparecer los grupos que yo acabo de agregar. Aquí tengo un grupo, si ustedes se dan cuenta, que es el usuario que acabo de crear y me dice cuáles son los permisos que tengo. Tengo el otro y aquí está. ¿Se da cuenta? Aquí tenemos este. Y esta información de aquí al final es una información que está relacionada en binario donde nos dice a qué tenemos acceso o cuál es digamos, el ID del grupo, por así decirlo, con el que se va a estar generando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo uno que es Radi, que fue el que escribí mal, y tengo el otro que es RAID.
que es el grupo que agregué ya de último. Entonces aquí tenemos la información específicamente de los grupos. No sé si, no sé si todavía tiene alguna duda, Alberto, o ya es que tiene la mano levantada. Perdón, ingeniero, sí, ya está todo solucionado. Va, perfecto, muy bien. Entonces, aquí nosotros podemos ir viendo todo eso. Si se dan cuenta, el archivo de configuración, pues ahí está. No hay ningún problema, aquí lo tenemos. Esa es la parte de la configuración. Ok, entonces, cuando nosotros venimos y queremos eliminar un grupo, porque, no, me equivoqué, tengo este grupo que lo agregué mal. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Vamos a utilizar el group del. ¿Y qué grupo vamos a eliminar? El grupo que se me había olvidado. ¿Cuál era el grupo que se me había olvidado trabajar? ¿Cuál fue el grupo que creé sin querer? Aquí está, Radi. Entonces vamos a colocar group del Radi. Eliminamos otra vez a editar el archivo de grupos. Nos vamos hasta el final y aquí debería de haber desaparecido el Radi. ¿Se dan cuenta? Así es como funciona la parte de las configuraciones y la consola nos permite agregar o modificar cosas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en esto también? Podemos venir y decir, vamos a agregar un usuario a un grupo determinado. Por ejemplo, tengo este grupo que es RAID y tengo este usuario que se llama test. Me voy a regresar acá. ¿Qué es lo que yo hago? Le digo user mode. ¿Se recuerdan ustedes? Creamos -a. Sería -a menos g, ¿verdad? Lo voy a colocar aquí, volver a colocarlo para que ustedes lo vean nuevamente. Cuando el user mode tiene varias opciones, y aquí tenemos un montón de opciones que le podemos agregar, incluso características e información extra a los usuarios. Ahorita lo que me está interesando nada más es modificar la información de grupos. Aquí, miren, agrego la información suplementaria de grupos. Y la G mayúscula lo que hace es que agrego un grupo específicamente. Entonces, lo que estoy haciendo es modificando el usuario y agregándole a un grupo. Y entonces yo tengo que especificar a qué grupo lo quiero agregar y qué usuario es el que yo quiero agregar a este grupo. ¿Cómo funciona esto? Entonces, user mode menos A menos G mayúscula, o lo podemos menos a G, ¿verdad? Eso funciona igual. Menos A menos G mayúscula. Tengo que indicar a qué grupo lo quiero agregar. En este caso, ¿se recuerdan que habíamos creado un grupo RAID? Entonces tenemos el grupo RAID y vamos a agregar un usuario a este grupo RAID. ¿Y qué usuario es el que vamos a agregar? El test. Test 2. Entonces, este usuario venimos y lo modificamos. Perdón, me hace falta hacerlo con superusuario. Con jóvenes. Con el superusuario. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a colocar esto acá. Denme un segundo para que ustedes lo tengan por ahí. Y se los voy a pegar aquí en el chat para que ustedes lo tengan también acá. Okay. Bien, ya que lo tenemos acá, ahí se los coloqué. Vamos a colocarlo RAID y luego test 2. Ok, entonces tenemos usermod, sudo usermod -a -g RAID test 2. Ya está, ya lo agregamos. ¿Qué es lo que hicimos en este momento? Modificamos el grupo de usuarios y agregamos características y le estamos diciendo que el usuario como tal ahora que también está asignado a RAID. Entonces, cuando nosotros venimos y decimos, bueno, vamos a modificar permisos o vamos a agregarle atributos específicamente a cada uno de estos usuarios, digamos, todos los permisos que nosotros agreguemos a este grupo, van a, por default, asignárseles específicamente al usuario. Recuerden, esto también funciona similar que como funciona a nivel de base de datos. Para los que trabajan en administración de sistemas, saben de que no digamos, la norma dice que no se deben de asignar permisos por usuarios, sino que se tienen que asignar permisos por roles o por grupos. Entonces, lo que se hace es que se asigna un usuario a un grupo determinado. Se crean los grupos, se crean las reglas para los grupos y ya después solo se asignan los usuarios a estos grupos. Pues básicamente es la misma lógica como deberíamos de trabajarlo acá.
Entonces, ¿cómo podemos saber a qué grupos pertenece? Vamos a colocarlo acá. Tenemos aquí un comando que se llama groups. Y lo que hace es que nos permite decir a qué grupos pertenece. Si se dan cuenta, aquí por default me está diciendo que yo tengo estos grupos. Tengo el grupo Álvaro, ADM, CD-ROOM, sudo, deep, lookdev y LXD. Pero, porque ese es con el que estoy logueado. Si yo vengo y le digo test2, indica que tiene a estos grupos. Tiene el grupo test2, el grupo sudo y el grupo raid. ¿Se dan cuenta? Así es como nosotros podemos averiguar cuáles son las características que están asignadas a cada uno de los usuarios que nosotros tenemos colocados. Si ustedes están, por ejemplo, en una versión de Linux o están en algún lugar, ustedes pueden utilizar ese comando, group. Les va a decir cuáles son los grupos a los que ustedes pertenecen. Esto funciona bastante bien cuando les dicen a ustedes, miren, tengo este usuario y este usuario no tiene permisos a tal cosa. Yo quiero saber cómo es que, digamos, quiero que le asignen los mismos permisos o que se encuentre exactamente igual que tal usuario. Ustedes revisan, ven cuáles son los permisos y ustedes dicen, bueno, me estoy dando cuenta que tengo que agregar el CD-ROM, el DIP y estos. Entonces, estos que tengo acá, estos grupos, todavía no están asignados específicamente al usuario test2. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Yo necesito hacer el usermod menos menos G, y tengo que especificar todos y cada uno de estos grupos que les voy a asignar específicamente al usuario test2. Entonces vamos a comenzar acá y este es test2. Obviamente le tengo que colocar el sudo al inicio. Bueno, tengo el primero. Entonces, el ADM, yo tengo el ADM. ¿Cuál es el otro que necesito agregarle específicamente? El CD-ROOM no me interesa, pero el DIP sí. ¿Cuál es el otro que me interesa agregarle también? El DIP, el plugdev, y el otro, y el último que necesito agregarle es el LXD. Entonces ya de esta manera, cuando yo vengo y coloco groups test2, este usuario ya tiene prácticamente todos los permisos que yo tengo como superusuario. ¿A qué permisos no tiene acceso? No tiene acceso en este caso al CD-ROOM, por ejemplo, pero tiene acceso al RAID. Entonces quiere decir de que si yo en este momento, digamos, si yo restringiera el acceso a la carpeta de RAID solamente al grupo RAID, yo como, a pesar de ser el administrador, no tendría acceso, por así decirlo, a esa carpeta. Pero test2, en este caso, sí podría tener acceso a poder conectarse y hacer ese tipo de datos, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas hasta el momento? No, Inge, de mi lado todo claro. ¿Y los demás? ¿Y si podría repetir esa última parte? Disculpe. ¿De lo de los permisos? Sí. Ok. Sí, le comentaba. Los grupos como tal van a tener accesos o van a tener ciertos privilegios que se le va a asignar, que están asignados específicamente. En este caso lo que yo hice fue agregarle los permisos o agregar el usuario test2. Al usuario test2 lo agregué en cada uno de estos grupos. Acabo de crear un grupo específico que es el grupo de RAID. Este grupo lo vamos a usar más adelante cuando creemos un RAID 0. Vamos a crear un RAID 0 o un RAID 1 de aquí directamente dentro del sistema operativo. Y lo vamos a montar dentro de una carpeta. Entonces lo que vamos a hacer es que esta carpeta la vamos a asignar con permisos especiales exclusivamente al usuario, al grupo RAID, al grupo ya denominado RAID. Lo que quiere dar a entender es esto. Si yo vengo y le doy groups y luego le doy groups test2, ustedes pueden ver acá la comparativa entre test2 y mi usuario. Mi usuario Álvaro tiene ADM, tiene CD-ROOM, tiene sudo, tiene DIP, tiene el plugdev y tiene el XD.
que son estos digamos, son los de conexiones y para listar directorios y todo eso, ¿verdad? Y el usuario test tiene el admin, tiene el sudo, tiene el dip, tiene el plugdev, tiene el YLXD. A lo que no tiene acceso, por ejemplo, es a montar CD-ROM. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo en este momento agarro mi máquina virtual, vamos a colocarnos acá, aquí, y lo que hago es que monto un CD-ROM, una unidad específicamente, el usuario test2, aunque esté logueado y tenga permisos de administrador, no va a poder montar la unidad CD-ROM y no va a poder visualizarla. ¿Por qué? Porque no tiene permisos, porque no tiene asignado el grupo. De igual manera, si yo en este momento tuviera un RAID, disco duro, digamos un RAID, un arreglo de discos montado, con permiso solamente al grupo RAID, aunque yo sea administrador, yo no tendría acceso a esa carpeta y no tendría acceso a utilizar ese RAID, porque no estoy dentro de ese grupo RAID. Y solamente a los usuarios a los que se le agrega a ese grupo tienen permisos para poder conectarse. Entonces, esa es la ventaja que se tiene con esta parte del tema de los grupos. Entonces, lo que tenemos acá es cómo agregar grupos, cómo modificar los grupos, cómo poder colocar información del lado de los grupos. No sé si queda más claro ahí. Sí, ahí está claro, Inge, gracias. Perfecto, muy bien. Ahora bien, otra de las cosas que podríamos hacer específicamente es modificar, por ejemplo, el tema de los grupos. Sí, vamos a regresar un poquito por acá y vamos a ver qué opciones tenemos con el tema de los grupos. -A es para agregarlo. Pero si lo que yo quiero es eliminarlo, ¿qué es lo que debería de hacer? Vamos a buscar por aquí una opción que me permita modificar específicamente o eliminar el tipo de grupo. Entonces aquí tenemos el tema del grupo. Yo recuerdo que es -N, lo único que no lo encuentro por acá. No lo veo, pero es -N, la opción para poder eliminar dentro de un grupo. Si yo quiero eliminar, por ejemplo, al usuario test2 de RAID, yo le voy a decir, vamos a modificar esto, vamos a modificar el usuario, por ejemplo, de un grupo. Entonces, para poder modificar lo que es lo que necesitamos utilizar, necesitamos utilizar el -N, según recuerdo, -N, -G, que es para poder eliminarlo. Entonces, el user mode, -N, -G, colocamos el nombre del grupo y ahí lo modificamos. Permítanme. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a entregar para el laboratorio de ahorita? Vamos a crear un usuario. Vamos a colocar ahorita acá. Voy a colocar y ustedes van a agregar, van a hacer la misma opción, copiar y pegar acá. Vamos a crear un grupo. Vamos a colocarlo por acá. Y vamos a colocar un control E, suprimir. Ahorita les voy a agregar todo esto. Solamente necesito para colocarlo aquí. Entonces vamos a crear un grupo. Crear un grupo sistemas operativos. Crear un usuario. Sistemas operativos 2. Asignar al usuario. Digamos, asignar al usuario a los grupos de administración del sudo, del dip y syshop, que sería lo que necesitaríamos crear ahorita. Entonces, así, y permítanme, antes de terminar acá, crear el usuario syshop2 con
carpeta de home, que sería la opción. Bien, entonces esto sería para generarlo. Ustedes si quieren lo pueden trabajar desde el PuTTY y ya cuando lo tengan hagan una captura del clipboard de esto, de lo que se trabajó y así lo pueden tener directamente con esto. ¿Estamos bien para lo del laboratorio de hoy? Sí. Ya, ¿queda más claro ahí? Sí, dígame, Cristian. Yo solo tengo una duda. Por ejemplo, Ah. para crear grupos, ¿se puede hacer desde cualquier carpeta o directamente tiene que ser en la de etc? No, es en cualquier carpeta. Yo estaba aquí en el ETC porque estaba revisando el tema de los grupos, pero eso no importa. Ah, ok. Siempre lo va a crear exactamente. Gracias. Disculpe, ingeniero, ¿podría mostrar las instrucciones? Oh, claro, perdón, ahí está. Ok. Gracias. Muy bien. Voy a colocar esto por acá un momentito y vamos a colocar el PuTTY por aquí. Ahí estamos. Esto lo voy a hacer un poquito más pequeño. Ok. Bueno, en lo que ustedes están trabajando con eso, solo les quería mostrar una cosa más. Miren, pues estando acá, por ejemplo, lo que voy a hacer es que voy a crear un directorio. Entonces tenemos aquí un directorio que se va a llamar sysop. Una de las cosas interesantes que pasa con esto, en lo que ustedes están trabajando, y yo les muestro nada más una de las últimas cosas que quiero, porque no se las voy a agregar directamente acá, pero sí es algo que está para poder revisarlo ahorita. Podemos modificar las propiedades de los archivos y poder asignarlos específicamente a un archivo o a una carpeta, dependiendo de lo que queramos trabajar, por ejemplo. Hay una carpeta, hay una opción que se llama chown. Lo que nos sirve a nosotros es para poder, perdón. Que nos sirve específicamente para poder identificar o para poder saber qué hacer directamente o quién es el dueño o quién va a poder trabajar sobre esa carpeta. Si es un archivo, si es una carpeta, si es algún valor directamente. Entonces, chown. Y vamos a decir sysop, por ejemplo, y lo vamos a agregar a RAID. Entonces, de esta manera, es al revés, es al revés, perdón, es aquí. Es chown, RAID y sysop. Esto es para agregar un propietario específicamente, para decirle, miren, esta carpeta va a ser propiedad o este archivo va a ser propiedad de un usuario determinado. Permítame, jóvenes, solo me voy a levantar un momentito.